de pandemia en ese departamento, ¿cómo están en relación al inicio de esto? ¿Cómo han ido avanzando en los pedidos que han tenido los médicos, el sistema de salud, cómo ha sido atendido y cómo están preparados para de aquí en adelante continuar en esta lucha? Estamos con Carlos Eduardo Stumbol, el doctor Carlos Eduardo Stumbol, ejecutivo del CIRMES Chuquisaca, y a él le vamos a preguntar cuál es la situación de ese departamento en cuanto a la pandemia, luego de 6 meses del primer caso registrado en el país. Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer saludarlo y a través de usted a toda su prestigiosa radioaudiencia. El departamento de Chuquisaca, al igual que el resto del país, pues indudablemente está en una época alta ahora, en una época pico, buscando el estabilizar los números de casos en función a las posibilidades de las altas que se puedan dar. Como se mencionaba, en realidad ha cobrado muchas vidas. Esta pandemia ha cobrado muchas vidas, mucho personal médico se ha afectado, ha sufrido todo lo que viene a ser las inclemencias de la enfermedad, de la falta de insumos, recursos, de la falta de compromiso de instituciones gubernamentales como el ministerio, y también no podemos negar de que también las gobernaciones, la parte de la alcaldía y sus obligaciones también han traído obviamente mucha necesidad. Estamos manejando de forma un poco más controlada toda esta pandemia. Sin embargo, actualmente con lo que se está liberando más la parte de la accesibilidad a mercados, a centros comerciales, a entrar en otro ritmo de vida, pues indudablemente nos da una circunstancia de zozobra e inestabilidad, porque lamentablemente este virus está trayendo muchas sorpresas. Hay reinfecciones, se manejan reinfecciones, está abarcando a otros grupos etarios, y personalmente consideramos de que todavía tenemos que tener mucho cuidado con esto de la pandemia. Doctor, desde el inicio nosotros hemos tratado de conversar con todos los departamentos para ver cuál es la situación del sistema de salud, y habían quejas o deficiencias que se repetían en todas las regiones. Por ejemplo, el tema del personal. ¿Cómo están ustedes de personal? ¿Cuántas bajas han tenido? ¿Cuántos se han recuperado? Y si se han entregado ítems para poder cubrir la demanda a este momento de la pandemia. Debemos decir que lamentablemente hemos sido pues y somos aún víctimas de toda esta circunstancia y la falta de cumplimiento. No hemos tenido la otorgación de ningún otro tipo de ítems en función a las necesidades que se iban dando. Hemos tenido y tenemos muchas falencias respecto a la contratación de personal. Como en algún momento lo mencioné, lamentablemente los contratos IDH que se tenían para el departamento de Chuquisaca fueron reemplazados por lo que vienen a ser los contratos o los ítems ministeriales. Estos nuevos ítems que se entregaron lamentablemente no han tenido un reemplazo, o sea, los 250 contratos IDH que se tenían los hemos perdido. En vez de ganar los nuevos ítems que se prometía de parte del gobierno, han sido solamente reemplazados y obviamente nos ha traído serios problemas. Hasta la actualidad, lamentablemente, ni siquiera tenemos los ítems de crecimiento vegetativo. Hemos pasado con nuestros escasos recursos y el sacrificio de nuestra gente, realmente momentos muy malos de mucha necesidad, de abandono de las autoridades, de las distintas, y tengo que decir de los distintos partidos políticos y gente que ha entrado y no ha podido cumplir con todo lo que es básicamente lo necesario. Hasta la fecha no tenemos, por ejemplo, es increíble, no tenemos hasta la fecha los ítems de crecimiento vegetativo, ni siquiera esos ítems que deberían ser otorgados ya a principio de año. Estamos atravesando el 9º mes y lamentablemente mucha de nuestra gente ha caído y ha sido obligada a volver a trabajar estando aún en condiciones de salud delicadas.
Hemos atravesado momentos críticos y los estamos atravesando ahora, porque no hay ítems, crecimiento vegetativo, no hay el reconocimiento al personal de salud por todo el trabajo que ha ido realizando. Estamos en una circunstancia tan difícil y la población, todos nosotros somos testigos de tanta necesidad. Hay muchas vidas que se han perdido porque nuestro sistema no ha trabajado bien. Lamentablemente estos errores se los va cubriendo con tierra y es lamentable el tener en las familias bolivianas personas fallecidas por la falta de compromiso y falta de cumplimiento de estas obligaciones. En nuestro personal, por lo escaso que es, como le comento, sin que sea valorado, ese es otro problema por la Caja Nacional de Salud, no se le ha hecho una valoración laboratorial, ni siquiera sintomático clínica para que el paciente vuelva a trabajar. Se toman 14 días de baja médica con una posibilidad de extensión de 7 días, pero lamentablemente es muy poco tiempo. El personal dentro de la formación de sus anticuerpos todavía tienen sus IgMs, hecho que pone en riesgo la salud del personal y el riesgo de contagio. Entonces, hasta ahora el mismo sistema en la caja no está cumpliendo como debe ser. Lamentablemente el sistema gubernamental actual no lo puedo personalmente entender. Es mucha la necesidad, no ha habido incremento de personal, no se puede aprobar, imagínense, yo no sé ya a dónde llegar, hasta ahora este 10% de presupuesto para el sector salud, y estamos hablando de que estamos atravesando aún una pandemia que nos está sacrificando mucho y no somos capaces de prever un poquito más allá ya la salud de sus hijos, de nuestros hijos, en realidad de todo lo que viene a ser la familia boliviana. Y esa es una gran irresponsabilidad de quienes ahorita no aprueban ese 10% del presupuesto para el sector salud, que por lo menos nos daría la tranquilidad de encaminar este tipo de circunstancias de mejor forma. Es lamentable, estamos arrastrando y vamos a arrastrar seguramente mucho de este problema aún, y aún lo deplorable en este caso es que mucha gente manejada por sus intereses políticos no ve la realidad de nuestra gente y la salud de la familia boliviana. Doctor, nosotros hemos visto en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, movilizaciones por la atención que se le ha dado justamente a los médicos y al personal de salud en la Caja Nacional. ¿Cómo ha sido en Chuquisaca? ¿Están bien atendidos? ¿Tienen los lugares correspondientes para ser atendidos y quizá aislados? Esa es otra de las grandes penas. La Caja Nacional de Salud ha desnudado sus grandes debilidades. En realidad, la Caja Nacional de Salud nunca se ha puesto a pensar de que está al servicio de pues una cantidad considerable de afiliados y usuarios, y no ha hecho ningún tipo de arreglos o previsiones en este caso. A la actualidad, nuestra población, los afiliados, incluso, imagínense, del sector salud, en la Caja, no tienen la posibilidad de acceder en forma oportuna a la parte de laboratorios, de atención médica, de la parte de medicamentos en forma oportuna. Es una gran falencia y esa también la hemos hecho conocer y hemos hecho la representación, al igual que los otros departamentos. Lamentablemente dentro de esto hay vías y las vías nosotros las vamos cumpliendo en función de que la parte procedimental sea ágil, pero lamentablemente ni siquiera hemos tenido respuestas a las solicitudes y hemos sido testigos de lo deplorable que ha sido la atención a la Caja Nacional de Salud. No solamente considero en el departamento de Chuquisaca, sino a nivel nacional. Se ha improvisado algunos centros o consultorios médicos que no ha abastecido para nada la gran demanda de la población afiliada a la Caja Nacional de Salud. La parte de lugares de aislamiento, pues la parte de Sirmes Chuquisaca ha estado pagando lugares de aislamiento, hoteles de aislamiento, que por lo menos vayan a condecir un poco con la parte de sacrificio y darle la comodidad y la tranquilidad al personal de salud para que vaya recuperando y vuelva a reincorporarse en sus fuentes laborales, porque lamentablemente
Ni eso nos ha podido brindar la Caja de Salud, ni siquiera la gobernación ni alcaldía. Y eso es pues lamentablemente un serio proceso deficiente de todo lo que viene a ser. Yo lo digo no solamente a nivel de departamental, a nivel gubernamental, el Ministerio de Salud, a nivel de alcaldías, a nivel de gobernación, incluso a nivel de la Caja Nacional de Salud, que con sus atenciones no ha podido para nada ni siquiera cubrir satisfactoriamente un 40% de la población que requería su atención médica. En el tema de bioseguridad, equipamiento y pruebas, que eran otros de los puntos que se reclamaba durante todo este tiempo, ¿ha habido soluciones? ¿Han tenido respuesta? ¿Les han llegado el material de bioseguridad? Hablando dentro de lo que viene a ser la parte de salud pública, se ha ido de a poco llegando mayor cantidad de insumos de bioseguridad, pero usted sabe de que como son insumos de bioseguridad, en la mayoría son descartables, no se pueden reutilizar, e incluso ese trabajo se ha estado dando para evitar el desabastecimiento de lo que viene a ser los EPPs. En algún caso incluso se ha estado seleccionando el material de bioseguridad para volver a ser utilizado de acuerdo a un protocolo que nos brinde parte de seguridad. Pero hasta a la actualidad que seguimos con el problema, si se ha subsanado en parte, todavía es del todo deficiente. Nos falta mucho, la verdad que nos falta mucho, estando a estas alturas en la pandemia. El tema de las pruebas, ¿se ha regularizado esto? Había un momento en que se informaba que habían los equipos, pero no habían los reactivos. ¿Cómo está el tema de las pruebas en Chuquisaca? La parte de reactivos y de pruebas, lo que sucede, hay un aspecto de que tiene que mencionarse, es de que los equipos no siempre son compatibles con las pruebas que llegan. Y muchas veces los equipos tienen que ser reajustados o recalibrados al tipo de reactivos. Actualmente tenemos reactivos, se está trabajando, se está haciendo pruebas, pero no tenemos, digamos, un stock necesario para que pueda cubrirse en realidad a todo. Y eso hablando también de la Caja Nacional de Salud, que usted sabe que tiene que haber pruebas no solamente para la parte de laboratorio ni sopeado, sino también para tener las pruebas de ELISA para ver la capacidad de reacción de anticuerpos de los enfermos, no solamente en cuanto a inmunoglobulinas, a IgGs, también sino a IgMs, para ver la posibilidad, por un lado, de que si el paciente pueda volver a reiniciarse dentro de su actividad laboral, y por otro lado también para ya ir previendo y ver la posibilidad de que estos mismos pacientes puedan ser pues ya donadores de plasma, que se está obviamente utilizando a nivel nacional como una alternativa de tratamiento. Doctor, para terminar, una pregunta más. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la pandemia en Chuquisaca hasta la fecha? El desarrollo de la pandemia ha sido realmente muy complicada, muy conflictiva, en función de que nos falta mucho para prever la parte de salud, no solamente en la parte privada, sino también en la parte pública y en la parte de seguros a corto plazo. Hemos tenido y tenemos muchas falencias. Mire, para que tenga una idea dentro de esto, la población en general, en principio cuando se ve la parte de identificar al virus en el paciente, se hace el hisopeado y se hacen las pruebas rápidas y se hacen las pruebas de ELISA, que muchas de estas tampoco nos han resultado muy confiables. Entonces se ha recurrido a lo que viene a ser la parte de radiografías de tórax para un diagnóstico de imágenes, pero ha habido un desabastecimiento en cuanto a lo que viene a ser las placas de tórax, tanto en entidades públicas como privadas, y también de la parte de la insuficiencia de equipos en cuanto a lo que viene a ser, por un lado, equipos radiológicos y tomográficos también. La cantidad de requerimiento de la población de tomografías de pulmones especialmente ha sido muy grande, y se ha visto una falencia grande respecto a la cantidad de equipos que se puedan utilizar para el diagnóstico.
la parte de tratamiento, y obviamente dentro de todo este gran problema que no es obviamente responsabilidad exclusivamente de la parte de salud, es también el otro gran problema, la irresponsabilidad de la gente. Mucha gente no es consciente, no cuida de los suyos, no cuida de los vecinos ni de la población, y se pasa infringiendo todo lo que viene a ser las normas de bioseguridad básicas, que se van obviamente haciendo campañas de conocimiento y de prevención. La gente muchas veces no colabora, no ayuda en esto, y en todo en este gran flujo de irresponsabilidades, lamentablemente el personal de salud ha estado pagando pues todos estos platos rotos, no solamente en cuanto a su limitación de atención, sino en la exposición de su propia integridad, de su propia salud y de los suyos, en tener que incluso, ¿cómo le puedo decir?, tragarse el mal rato de la impotencia de no poder atender a los pacientes en su calidad respecto a sus pruebas, a su medicación y a sus requerimientos y a sus necesidades. Es un trago amargo, muy amargo el que está pasando y el que está tomando ahorita el sector salud, y a exposición de sus propias vidas y con un trato tan injusto. Imagínense, por favor, es importante que recapaciten quienes tienen poder de decisión en esta circunstancia. Las condiciones de jubilación pues son paupérrimas, no condice ni siquiera conciencialmente con el trabajo que ha estado haciendo el sector salud. La parte de jubilación es pues, imagínese un 30% de un total ganado, o sea, de un haber básico para una persona que cuántos años trabaja y está exponiéndose y exponiendo sus vidas. No hay condiciones de salud, de seguridad, no hay condiciones de jubilación, no se ha trabajado en lo que es bioseguridad. Todavía el mismo personal sigue trabajando y redoblando, volviendo después de pasar con mucha dificultad la parte de la enfermedad para volver a enfrentarse nuevamente a este monstruo, que ojalá no nos traiga más complicaciones ni se lleve la vida de tanta gente de mandiles blancos que ha ofrendado su vida en función de lo que es la salud del pueblo, y tapando los huecos de la irresponsabilidad de los políticos y de la gente que ha lucrado y ha hecho daño a la salud. Bueno, doctor, quiero agradecerle por su tiempo y vamos a estar pendientes de lo que sucede también en Chuquisaca en cuanto a la atención al sistema de salud y obviamente también a la pandemia. Gracias, doctor, buen día. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el tiempo y la oportunidad de dar a conocer nuestras falencias y las penas que pasamos nosotros dentro de todo este problema y esta gran irresponsabilidad de las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ahí estaba el doctor Carlos Eduardo Stumbol, ejecutivo del CIRMES Chuquisaca, y